La inteligencia artificial es más peligrosa que beneficiosa, eso está por ver. De momento se pedía una moratoria para ver qué ocurre con la inteligencia artificial, si está poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos, y ahora la Unión Europea ha dado un primer paso para regularla. Manuel. Sí, la norma deberá establecer, entre otras cosas, los límites de uso de la inteligencia artificial en el continente. Primero va a pasar por el Pleno de la Eurocámara y luego por el Consejo y la Comisión. Esta norma va a establecer que los desarrolladores de programas de inteligencia artificial deben demostrar que no generan riesgos para la salud o los derechos fundamentales. También dar información detallada sobre los contenidos con derechos de autor. Por otro lado, se deberá informar por parte de aquellos que utilicen, por ejemplo, ChatGPT, si el contenido que generan es falso o ha sido manipulado de alguna manera. Gracias, Manuel. Hablamos con Fernando Cocho, analista de inteligencia. Fernando, hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿se puede poner puertas al campo? ¿Esto es lo que quiere hacer ahora mismo la Unión Europea o es una misión imposible y solo una declaración de intenciones? Vamos a partir por ahí. Vamos a partir por la base de que el ChatGPT no es inteligencia artificial. Son sistemas de base de datos muy sofisticados que por medio de algoritmos muy sofisticados son capaces de ejecutar en un tiempo récord las acciones que una programación se les solicita. Pero no es como tal inteligencia artificial. Pero bueno, independientemente de eso, es prácticamente imposible eliminar todo lo que es el proceso de desarrollo de software en temas de inteligencia artificial, precisamente porque los lenguajes son lenguajes libres. El antiguo Lisp, el Prolog, etcétera, y ahora nuevos lenguajes de programación son lenguajes abiertos en los que no puedes controlar la ejecución de una programación determinada. Lo que sí puedes hacer es regular ese uso, por ejemplo, industrial, o ese uso para funciones sanitarias o de control, por ejemplo, de información en bases de datos, etcétera. Pero ese control deriva no de los procesos tecnológicos, sino de los procesos jurídicos. Y siempre la tecnología va por delante del derecho. El derecho va más lento y legisla de una manera mucho más lenta de lo que la tecnología va a avanzar. De hecho, ya hay modelos diferentes al ChatGPT que simulan procesos cognitivos del ser humano desde hace ya muchos años. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, el único cátedra de estudios lingüísticos de inteligencia artificial que existe en el mundo, que es española, la UNESCO, con el profesor Cardeñosa, Jesús Cardeñosa, que hoy se jubila precisamente, pues ya hace muchos años que ha programado sistemas expertos para utilizarlos en temas sensibles. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y la legislación, evidentemente, siempre irá por detrás de la tecnología. Para que lo entendamos todos, se quiere establecer por parte de Europa una clasificación. Eso permitiría que en algunos casos se puedan utilizar determinados parámetros de la inteligencia artificial, pero solo para determinados sectores y otros no pueden acceder. ¿Y cómo se puede, por otra parte, Fernando, impedir la vigilancia masiva? Imposible. Es imposible eliminarla, es imposible evitarla, al igual que es imposible desde el punto de vista legal, o por lo menos en los estados de derecho, el control de las redes de información, las redes sociales, entendámoslo, y habría que ver quién genera esa información fraudulenta o no fraudulenta, en virtud de qué intereses políticos o geopolíticos. No olvidemos que, por ejemplo, ya en los años 90, en el año 1995, el que fuera entonces director del Instituto Cervantes en París, el catedrático de filosofía, Félix de Azúa y Comella, pues ya habló del problema del uso de la inteligencia artificial en los sistemas de computación, ya solo en bibliotecas, de tal manera que la modificación informática de un documento digital puede modificar a su vez otros procesos legales o jurídicos, en este caso, de protección de derechos de autor. Y eso es muy complicado de controlar. Hace muchísimos años que la gente que se dedica a estos ámbitos, he hecho alguna investigación en línea, llevamos llamando la atención respecto a los problemas de una ausencia de legislación preventiva o predictiva, y ahora nos encontramos con que la gente libremente pues utiliza tecnologías que son de libre acceso, pero sin un control que va a ser prácticamente imposible ejecutar. ¿Qué sería lo más peligroso de la inteligencia artificial? El hecho de, bueno, aparte de saberse nuestros datos, que ya yo creo que son conocidos los datos ya de todo el planeta, pero ¿qué es lo más peligroso de todo esto? ¿La seguridad nacional? ¿La intimidad de cada uno? ¿Qué es lo más perverso o lo que más debe preocupar como experto?
lo que más debe preocupar es lo mismo que nos preocupa en los sistemas informáticos normales, en las redes sociales. Es decir, el violentar los derechos fundamentales, los derechos constitucionales o derechos de libre pensamiento, etcétera. Evidentemente, nosotros estamos en un Estado de Derecho garantista y eso no puede ocurrir tan fácilmente en países de la Unión Europea. Pero otros países que tienen un monopolio tecnológico, como puede ser Estados Unidos o como puede ser China, sí pueden inferir o pueden provocar que las líneas de control se nos vayan. No olvidemos que tanto la NSA por parte de Gmail como China por parte de sus dispositivos móviles controlan mucha información. Lo más perverso sería la ausencia de un control jurídico, pero ese control jurídico no es posible siempre y cuando haya una carencia de formación en la sociedad civil y, por supuesto, en la sociedad política que permita tener las capacidades para enfrentarse prospectivamente a los riesgos. Y lo más peligroso de todo, no afecta a la seguridad nacional. Tenemos afortunadamente el Centro Criptológico Nacional y el INCIBE, que son dos organismos que han sido reconocidos hace muy poco como de los mejores en su campo a nivel europeo y por tanto casi a nivel mundial. Ese no es el problema. El problema es la aplicación civil que libremente, al igual que en las redes sociales se hace, pueden empresas privadas hacer de esa tecnología. Y no se pueden poner puertas al campo porque, evidentemente, los desarrollos, al igual que los desarrollos informáticos, se puede utilizar para el bien, se puede utilizar para el mal con los piratas informáticos, con los hackers. Pero también lo mismo la inteligencia artificial, se puede utilizar para el bien o para el mal, dependiendo de la programación que tenga ese sistema. Y el programador es el que tiene que estar controlado, entre comillas, es el que tiene que tener un código deontológico, pero que no pasa nada más que por ser eso, un código deontológico o de funcionamiento. Siempre habrá gente que utilice mal las herramientas informáticas, mal la programación informática y, por supuesto, afecte a riesgos de seguridad nacional, en este caso, a la protección de la intimidad y los derechos fundamentales de la sociedad. Por lo demás, no se puede hacer nada. Pues Fernando Cocho, analista de inteligencia, gracias por este tiempo en Aquí y Ahora. Un saludo. Un placer, a usted siempre, gracias. Bueno, Alan, que tú eres el más joven, yo empiezo contigo. No, la inteligencia artificial... La máquina dominará al hombre. Hablamos de los efectos del campo, del apocalipsis. Hace tiempo que nos domina, pero ya estamos en el momento de ficción en el que llegamos a un momento en el que, pues, es que estamos todo el rato hablando de lo mismo, de cosas que parecían en el futuro y que ya estamos viviendo en el presente y que las conjugamos en presente y no en futuro. Pero el tema de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede con nosotros. Es que el tema de la inteligencia artificial, el problema es que corre muchísimo y siempre por delante de cualquier tipo de legislación pública e incluso de cualquier tipo de previsión. Siempre nos sorprende y siempre va no un paso por delante, sino kilómetros por delante de lo que esperábamos. Nadie esperaba que apareciese una cosa como ChatGPT, nadie esperaba que pudieses estar teniendo una conversación que parece prácticamente humana, indistinguible seguramente, incluso en muchas ocasiones mejor que la que podrías tener un humano con una máquina, en la que si nadie te dijese que es una máquina pensarías que es una persona al otro lado que te está devolviendo las preguntas que estás haciendo. Sí, por supuesto que sí, pero es que ahora somos un poco críticos con... No, es que ChatGPT le pregunté una cosa y me la respondió mal. Claro, pero es que esto es una cosa que hace un año no existía. Hace un año no teníamos ni idea de que eso podía venir. Entonces, aquí la cuestión fundamental, creo yo, primero es que corre mucho más siempre que la legislación pública y segundo, que es algo que está dominado completamente por empresas privadas cuyo, evidentemente y legítimamente, principal objetivo es el ánimo de lucro, es conseguir beneficios para sus accionistas y poder repartirlos entre ellos. Pero la inteligencia artificial no es como una cosa novedosa, no es un YouTube, no es un Facebook, no es una red social, no es una cosa que la puedas utilizar pues simplemente para el entretenimiento, es una cosa que va a marcar nuestras vidas y que las va a cambiar profundamente y que además tiene una cantidad de aplicaciones novedosas e interesantísimas en el momento que estamos viviendo que son fundamentales pero que seguramente no generan tanto beneficio económico. Se me ocurre, ahora que hablamos tanto de sequía, por ejemplo, la inteligencia artificial, esto estoy convencido que lo veremos, pero un poco más tarde de lo que debería. La inteligencia artificial es una manera perfecta de asignar recursos, de en un momento de escasez de recursos, que una inteligencia artificial sea capaz de saber dónde se está consumiendo más, dónde está habiendo pérdidas y en base a una cantidad de datos inconmensurable sea capaz de asignar mejor los recursos de lo que haríamos los humanos, o recursos como la energía, recursos como el agua. La inteligencia artificial puede dedicarse a cosas muy útiles, no simplemente a generar
generar fake news o imágenes falsas o conversaciones que no existen. ¿No? Que también se quiere regular esas imágenes falsas, o que al menos aparezca esto es inteligencia artificial. Por supuesto que sí, pero yo creo que el ahí Papa con su pluma, es dificilísimo. Y esa nos la comimos todos. Sí. Pero que hay aplicaciones que son muy interesantes, pero claro, que están completamente eclipsadas por el uso fraudulento de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial se puede utilizar para hacer cosas muy buenas, muy positivas, que pueden ayudarnos a vivir muchísimo mejor. Pero claro, ese tipo de cosas seguramente no generan tanto beneficio económico. Entonces, mientras siga dependiendo de pocas empresas privadas, cuyo principal objetivo legítimo es generar beneficios para sus accionistas, pues no se dedicará a las cosas que son interesantes de verdad, como la gestión de los recursos. Bueno, os pido brevedad a ambos, que nos tenemos que ir a publicidad enseguida. Simplemente, este pasado domingo, precisamente en un diario nacional, aparecía una entrevista muy interesante con Geoffrey Hinton, que fue ex vicepresidente de ingeniería de Google. Ha abandonado la compañía para iniciar una cruzada para alertar de los riesgos de la inteligencia artificial. Como dice Alan, puede ser utilizada para cosas nobles y puede ser utilizada para cosas innobles. Como él explicaba, los seres humanos somos fruto de una evolución y esa evolución nos permite reaccionar ante cosas que nos hacen daño, como el dolor. Pero la inteligencia artificial no es fruto de la evolución, se ha creado y se puede crear para cosas positivas y para cosas negativas, como la guerra. Él explicaba que perfectamente Rusia, Putin pueden crear un ejército construido para el mal. Esto suena a película. Total, la película, ficción, vamos. Pero así lo explicaba. O sea, estamos ya en un escenario. La película americana en concreto. Americana o rusa, sí. Evidentemente en las películas americanas los rusos siempre eran los malos. Pero explicaba de ese modo un tipo que ha estado detrás del desarrollo y de la evolución de la inteligencia artificial. Entonces, cuidado donde estamos y cuidado lo que tenemos por delante. Bueno, lo que pasa es que también es llamativo que quienes lo crean luego dicen, ay, se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos, un poco era eso, ¿no? Bueno, rápido, Nerea. Sí, yo creo que es interesante el paso que ha dado la Unión Europea, porque es la primera vez que se puede estar hablando de una ley a nivel internacional, y eso hay que agradecérselo a una institución como la que nos gobierna, a todos los estados que pertenecemos a ella. Que vaya desfasada la parte jurídica con la parte de la realidad artificial, pues evidentemente, como todo, pero la parte jurídica no con la realidad artificial o la inteligencia artificial, sino con el resto del día a día de a pie de un ciudadano. Entonces, aquí se está haciendo, y yo creo que el experto lo decía muy bien, pues mención a dos cuestiones que son vitales. Primero, código deontológico de aquellos que programan esas máquinas, es verdad. El uso que se hace de toda esa información, la ética, y luego también por parte de quienes las empleamos, el de tener ese juicio crítico, ese pensamiento crítico, para que realmente no seamos ni engañados, ni vehiculizados, ni por estados, ni por empresas, ni por nadie. Sobre todo que hagamos un uso, siempre hay en toda cosa que se cree, incluso hasta nosotros como seres humanos, un claro oscuro, luces y sombras. Entonces, pues que acotemos las sombras, siempre las va a haber. Siempre vamos a poder luchar contra ellas. Además, la luz no puede vivir sin la sombra, pero que realmente hagamos que la luz brille, como decía Alan, porque es un potencial tremendo el que nos va a brindar pues este tipo de herramientas, que yo creo que sin los seres humanos detrás no van a poder ser llevadas al mejor de los términos.